Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Bueno, sí, ya sabéis que habéis visto un vídeo, pero como no me la he echado porque era una review fantasma, Prada Luna Russian Ocean Eau de Parfum, review fantasma, y ahora pues me he cambiado las gaficas, pero es el mismo día, el mismo momento, el mismo instante en el que os voy a hablar de esta de aquí, que la voy a coger yo, que está aquí, la Davidoff Cool Water reformulada. Aquí está la caja, chiquichín, miniatura, qué guay, no te tapes que si no te haces sombra, Orgaz. Y resulta, chiquitines, que esta ya es la versión reformulada, no lo siguiente. Esta botella tiene 4 meses, el batch code también, que es el 3004, para que lo podáis comprobar, comprada en Druni 3004, correcto. Y os vais a caer de espaldas cuando la oláis. Esta no es la que cuesta 17 euros, que está a la venta porque es la antigua. Esta es la nueva, que cuesta 26 euros casi, 25,90 y tantos. Comprada en Druni, no me acuerdo ahora mismo del precio, pero supera los 25 euros. Porque es la nueva. La nueva de hace exactamente 4 meses. 4 meses. Dios mío de mi vida, poco sentido tiene que me ponga a coger la otra botella, porque entre otras cosas la tengo en el almacén, no sé dónde para, la botellica pequeña, porque era pequeña de 30 mililitros, esta es de 100 mililitros, y en el momento que me di cuenta y me percaté de que tenía 4 meses, digo, ya está, no va a haber más reformulaciones, porque las negociaciones de Coty con la renovación con Davidoff lleva meses ya más que hecha y cerrada, antes de decir que habían llegado a un acuerdo para seguir produciendo los perfumes de Davidoff dentro de Coty. Anotación, hace un calor infernal, me voy pasando toallas y tal, pero esto se va a poner perdido de sudor mi cuerpo entero porque estoy sudando como un pollo. En fin, vamos al tajo, porque no podemos ir de otra manera con esta fragancia de aquí. Y efectivamente vamos a empezar con las notas de salida, corazón y fondo, pero realmente también va a ser un recordatorio de las notas que había en un principio, porque como no se ha hecho público o no se han hecho públicas las notas reales que tiene esta de aquí, pues nos quedamos a cero con respecto a la fragancia. Pero se pueden hablar muchas más cosas que no solamente de los olores, se pueden hablar de tantas cosas, infinitas cosas. Venga, voy a lo que voy, que son con las notas. Y para las notas voy a leerlas porque son un montón, pero que quiero que os quede muy claro que de lo que voy a decir, esto ya no lleva nada, o casi nada, mejor dicho, o realmente, es que no sé por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, lo digo en serio, no hay por dónde cogerla. En la inicial del 88 nos dice que lleva agua de mar, lavanda, menta, notas verdes, romero, calone y cilantro, con un corazón de sándalo, nerolí, geranio y jazmín, pasando a una base de almizcles, musgo de roble, ámbar gris, tabaco y cedro. Os puedo garantizar de que de esto que va aquí declarado no queda nada. No queda nada. Me suena a canción. Bueno, puedo sacar una canción. No queda nada. No queda nada. Tum, tum, tum. Pues sí, es así. No queda absolutamente nada. No tiene ni potencia, ni estela, ni proyección. Madre mía de mi vida, sí, parece increíble, pero es que es lo que tenemos aquí, es que no hay otra cosa. Y además pensar que con las nuevas versiones que han ido llegando, con la Intense, el Eau de Parfum y tal, esta al final se ha quedado en un agua completamente lavada de mar, por decir algo, que no tiene nada de lo que tenía al principio. O sea, quien vaya buscando las potencias, las estelas, las proyecciones que tenía esto al principio, que era un monstruito, está equivocado. De cabo a rabo, no tiene nada que ver. El aroma es completísimamente distinto. No está hermanada por nada. Es un aroma completamente distinto. Sí que tiene trazas de que evidentemente está ambientada dentro de algo acuático,
porque está ambientada dentro de algo acuático, pero es tan sumamente leve y sutil que es una decepción. Ahora, ¿tenemos toque de menta? Sí. ¿Tenemos ligero toque de calone? Sí. El ámbar gris yo no se lo saco por ningún sitio, lo siento, que el señor me perdone. No se lo saco por ningún sitio. Notas acuáticas, tiene ligeras notas acuáticas, pero de verdad que está completísimamente desmarcada de aquello que fue. No tiene nada que ver, de verdad, lo digo en serio. O sea, solamente tenéis que coger y ponerle la nariz a esto encima. Es una pena. Voy a ver si se me refresca un poco más la memoria con respecto a, bueno, no se almizcla, no termina endulzada, ni muchísimo menos al final. No. Aquí no tenemos dulzores. Musgo de roble sí que lleva, evidentemente, pero es un musgo de roble muy sutil que da un aporte verde y consistencia al final, pero es que está más que nada sustentando la duración de la fragancia, que como mucho son 3 horas. Esta, fijaros, la concentración Eau de Toilette de Davidoff Cool Water le gana en 1 hora a la Prada Luna Rosa Eau de Parfum Ocean Eau de Parfum. Le gana en 1 hora. Y esto es Eau de Toilette y reformulado no. Lo siguiente, esto está cambiado, pero muy cambiado. Es que está muy cambiado. A ver, los viejos viejunos que han usado la fragancia como yo la usé en el 88 saben perfectamente. Cuando se echen esto no sabes si coger la botella y estrellarla directamente en la tienda por la decepción que se van a llevar. Cuidado, no paséis de listos. Esto son cosas que yo digo, que aquí nos conocemos. O de verdad que esto deja mucho que desear. En cualquier caso, y buscándole la parte positiva, sí que es verde, es una fragancia que es muy verde y combina los verdores con los toques acuáticos sutilísimos, pero que de verdad, que mis viejos viejunos del 88 no busquen aquí nada de la otra, porque no lo van a tener, no lo vais a tener, lo siento, no está. Y digo que esta ya es la que se queda, porque como he comentado, hace ya un montón de tiempo que se cerró el tema de la licencia con Coty, por más de 20 años. Entonces, esta es la fórmula que se va a quedar y evidentemente van a ir avanzando con más Frankenstein dentro de Cool Water. Esto es así. Y nos acaban de lanzar Reborn, pero yo realmente de la que tenía ganas de hablar era de esta, porque Reborn realmente me da exactamente igual, pero me interesaba esta para saber realmente qué es lo que han estado haciendo con la fragancia para modernizarla. Y realmente lo que han hecho ha sido bajarle absolutamente todas las concentraciones y hasta incluso quitarle materia prima, es decir, aromas que estaban en la iniciática. Esto no lleva ni la mitad de lo que llevaba la anterior, pero es que ni por asomo. Momentos donde usarla, pues momentos deportivos, porque es una gran deportiva, siempre lo ha sido. Davidoff Cool Water fue para después de Drakkar Noir, fue la segunda gran deportiva de la época de los 80 y pues efectivamente, deportiva, pero deportiva de hacer deporte me refiero, que esto lo puedes utilizar cuando es como un after gym, lo puedes utilizar cuando te venga en la real gana. En cuanto a actividad física, la duración que tiene, ya he dicho que son como mucho 3 horas, hay que reaplicar, ojito, cuidado porque estamos en verano y esto es un perfume, te lo vas a aplicar en la piel y con el Lorenzo, el sol que está cayendo, os pueden salir manchas por mucho protector o una ligera capa de protección solar que pueda llevar. En ningún caso va a llegar a un 50, ni muchísimo menos, pero ojo, cuidado, no me seáis salvajes, si queréis salir perfumados a hacer ejercicio, aplicarlo en la ropa, ¿vale? En el chándal, en la camiseta deportiva, lo que sea, pero no os lo deis en la piel porque la piel estará sufriendo los rayos solares junto con el perfume y pueden saliros manchas y vete a saber qué más. Entonces, ojito con esto también. Y siempre que salgáis, por supuesto, con un bloqueante solar y ya os dais lo que os dé la gana y cada media hora pues vais reaplicando, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, las ocasiones se quedan rendidas. Esto es una fragancia que puede utilizar cualquiera ya así que
Antes, la otra, sí que podíamos decir que dentro de que era una deportiva y todo esto, era ya vintage y tenía toques vintage. Ahora mismo ya con esta reformulación que han hecho se queda con una fragancia que puede servir absolutamente para todo el mundo, sin ningún tipo de distinción de edades ni de nada. Ha perdido completamente la intención, se ha vuelto una fragancia 100% fluida, lo puede llegar a utilizar perfectamente una mujer sin ningún tipo de problema, lo digo en serio, ¿eh? Esta de aquí la puede usar una mujer sin ningún tipo de miedo, porque es súper fluida, de verdad, es una fragancia completamente asexual. No tiene masculinidad por ningún sitio declarada, más allá de que sí que tienes ciertos toques verdes, pero lo demás sale un poquito de jazmín, un poquito de flor de azahar, un poquito de rosa, pero realmente la impronta que tuvo la he perdido. A ver, vamos a hablar claro. Lo siento mucho, ya está bien. Davidoff Cool Water ha sido castrada. Señoras y señores, la recomiendo si tenéis claro lo que vais a buscar, lo que estáis buscando. A mí es una fragancia que me gusta, pero sé lo que tengo con ella. Y es pla, 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 sin parar. Sin parar. En la ropa os aguanta un poco más, pero en lo que es la piel se os va a perder enseguida. En la ropa pues puede durar 6 horas, 8, pero en la ropa, pero no porque llevéis el aporte de la piel, de verdad que no, que esto no tiene nada que ver con lo que fue. Pero sí que la recomiendo porque para estar sudando como una mala bestia, el precio está bastante bien, y si encontráis de las antiguas que están a 17 euros porque quieren liberar estocaje, mejor, que son las que duran. Esto no aguanta, pero huele rico. Otra cosa no puedo decir. El Calone no asoma mucho, ¿eh? No nos emocionemos porque aquí el Calone se fue de vacaciones como yo, me parece a mí. Señoras y señores, que ya está, que no voy a darle más vueltas al asunto, hacer lo que os dé la gana como de costumbre, y ya sabéis que podéis escribir en los comentarios cositas muy bonitas o directamente insultarme, porque así ya sabré lo que tengo que hacer, que es bloquearos. Nos vemos enseguida. Os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Venga, vamos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.